Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Pereira, yo soy médica psiquiatra del servicio médico de ANEP y la doctora que se va a presentar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Virginia Vilat, también trabajo en el servicio médico de prevención y salud en el trabajo de ANEP, CODICEM. Bueno, en la instancia de hoy ustedes sabrán y habrán visto que tenemos pautadas tres instancias, tres encuentros con ustedes. La primera es en el día de hoy, donde vamos a hablar de trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. La segunda instancia que tenemos es el 11 de julio, y bueno, en esa instancia vamos a charlar del consumo problemático de sustancias. Y la tercera es el 25 de julio, y vamos a abordar lo que tiene que ver con algunas dificultades, algunas características de personalidad. Elegimos estos tres temas con la doctora porque nos parecen que son frecuentes y además realmente son muy prevalentes, por lo tanto, bueno, son los tres que elegimos para poder conversar con ustedes. Sin lugar a dudas que los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad son muy frecuentes, no solamente en personas que nosotros conocemos, o en la cercanía, o muchas veces, bueno, alguno de nosotros ha padecido alguno de ellos, sino que además a nivel poblacional son dos trastornos muy frecuentes que se asocian a un alto impacto en el funcionamiento de las personas. Nosotros en este sentido los invitamos a que, bueno, si tenemos alguno de estos síntomas, o si conocemos a alguien que los tiene, bueno, nosotros lo que queremos y queremos acercarles es cómo reconocer a grandes rasgos este tipo de trastornos, y cómo poder ayudar, ¿no? Cómo ofrecer ayuda a las personas que uno tiene cercanas y que realmente empieza a sospechar que algo de esto sucede. Nadie pretende que hagamos diagnósticos, ni que uno tome resoluciones o decisiones que no corresponden, pero sí aquella cuestión de poder habilitar al otro a contar o a poder consultar. Bueno, entonces nosotros, ahí me pasan la diapo. Los objetivos del encuentro, un poco lo que les estábamos comentando, bueno, tenemos los objetivos generales, que en principio es realizar una aproximación teórica de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, en el entendido de que ambos se tratan de formas de sufrimiento psíquico. Comprender desde esta consigna el impacto personal, familiar, social y laboral que tienen estos trastornos, conocer los abordajes terapéuticos y su pronóstico, y aprender cómo ayudar en la medida que nos podamos objetivar o entender de qué se trata este tipo de trastornos. Los objetivos específicos, bueno, la ansiedad y la depresión como trastornos sistémicos. Nosotros cuando hablamos de trastornos sistémicos hacemos referencia a que no solamente es un trastorno que impacta en el polo psíquico, sino que, como vamos a ver luego, tienen impacto a nivel bueno, cardiovascular, a nivel gastrointestinal, a nivel de lo que es al sistema nervioso central, a nivel de la piel. Hay muchas repercusiones de estos trastornos por sus características, que después les vamos a comentar, que realmente se vuelven sistémicos. El impacto específico de los síntomas depresivos y ansiosos en el ámbito laboral, que es lo que nos compete o lo que nos involucra más en esta presentación, y el abordaje terapéutico, haciendo referencia a algunas situaciones especiales que generan algunos mitos y algunas creencias que no son reales y que afectan el pronóstico y la evolución de estos trastornos, por lo menos, o por ejemplo en las mujeres embarazadas. Bueno, lo que hablábamos de la importancia de este tema, ¿no? Si nosotros hablamos de patología psiquiátrica grave, cuando hablamos de patología, lo primero que queremos destacar es que, a ver, ambas somos psiquiatras, ambas trabajamos con poblaciones realmente con patologías de las que se llaman graves y persistentes, que no son estas de las que estamos hablando, pero si en algún momento surge podemos tener una charla en la generalidad de esas patologías. Estos son trastornos que son muy frecuentes y muy prevalentes en la población general, y lo que tiene un poco que a veces nos genera duda, o bueno, en aquel compañero que cambia, que empieza a tener algunas actitudes que no son las habituales. Nosotros al final de la presentación tenemos dos ejemplos de viñetas clínicas, historias clínicas, para poder conceptualizar un poco lo que estamos charlando.
Pero ¿qué sucede? Los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos tienen aquella cuestión, a diferencia de los trastornos graves y persistentes, donde uno cree entender qué le pasa al otro, y uno cree saber que cuando estuvo ansioso o estuvo triste pudo salir solo, ¿no? Que lo solucionó solo, que el tiempo lo curó, que en realidad depende de uno, ¿no? Aquello de las personas no ponen voluntad para. Y la verdad es que si bien la tristeza y los síntomas de ansiedad que después vamos a ver son situaciones afectivas que todos conocemos y que en algún momento todos sentimos, no es lo mismo que se siente cuando uno tiene una depresión como enfermedad, o cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, que son un montón, en el contexto de enfermedad, ¿no? O sea que lo primero que queremos destacar es eso, ¿no? El concepto de que todas las personas somos distintas, y eso no admite ningún tipo de juicio de valor, en el sentido de que cada uno, frente a este tipo de enfermedades, podrá tener más herramientas o no para poder salir adelante o sostener, pero lo cierto es que no es una cuestión normal. O sea, la tristeza de una depresión no es la tristeza que todos conocemos cuando estuvimos tristes, y la ansiedad de un trastorno de ansiedad no es la ansiedad que todos conocemos cuando estamos ansiosos. Lo que hablábamos de los síntomas somáticos y los síntomas psíquicos es característico de estos dos grandes trastornos, que tengan síntomas a nivel corporal y síntomas a nivel psíquico y a nivel cognitivo, en el pienso, ¿no? En cómo las personas empiezan a pensar ciertas cuestiones que ahora después vamos a ver. Y después la comorbilidad, que es la concurrencia de los mismos, o sea, un trastorno depresivo se puede complicar con un trastorno de ansiedad, o al revés. Es muy frecuente los trastornos de ansiedad o depresivos con síntomas de la otra esfera, y también tienen comorbilidad con ciertos trastornos médicos y otros trastornos psíquicos, que después vamos a ver. Trastornos médicos como, a ver, hipertensión arterial, úlcera gastroduodenal, ¿no? Elementos que tienen que ver, bueno, lo que hablamos, algunas alteraciones a nivel de la piel, cuestiones que hablábamos ya en lo que era la asociación de síntomas somáticos. Bueno, es importante saber que los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad son altamente frecuentes en la población general, que era lo que hablábamos, son muy frecuentes realmente, y con ello una de las principales causas de consulta médica en el primer nivel de atención. O sea, no somos los psiquiatras quienes habitualmente o más frecuentemente recibimos este tipo de consulta. Muchas veces las personas consultan a un médico general, a su médico de cabecera, bueno, en aquel control ginecológico, ¿no? Si da el tiempo, a veces los tiempos de las consultas son complejos, y a veces para los colegas es difícil no solamente preguntar, sino reconocer algunos de estos síntomas cuando aparecen, ¿no? Entonces, a veces es el médico general, el médico de familia, el ginecólogo, quien está como en la primera línea que recibe pacientes que le suceden este tipo de síntomas, ¿no? Quien cursa el episodio depresivo o el trastorno de ansiedad no se encuentra en situación de poder estar mejor, que era lo que les comentábamos, porque biológicamente no puede hacerlo, ¿no? O sea que aquello de que hay que poner voluntad y que las personas pueden salir, y a mí me pasó y yo salí, bueno, qué suerte, pero en el contexto de que todos somos distintos, realmente hay personas que no pueden elaborar ni salir de un cuadro depresivo, porque desde el principio estamos hablando de que se trata de una enfermedad, ¿no? Sí podemos dejar de estar tristes, si es una tristeza reactiva a una situación compleja, una pérdida, una situación conflictiva, pero realmente cuando esto se encuadra en un cortejo sintomático de un cuadro depresivo, la persona no puede elegir, porque ¿cuál es la enfermedad, como nosotros decimos, del humor? En este caso el cuadro depresivo, nosotros lo encuadramos dentro de los trastornos del humor, es que la persona no puede dejar de estar como se siente. O sea, no hay posibilidad de elegir, ¿no? El humor nosotros lo definimos como el estado interno, que es persistente, que es sostenido en el tiempo, y cuando una persona tiene un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, no tiene posibilidades de salir de esa situación solo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión biológica, más allá de los factores psicológicos y los factores sociales, hay una cuestión biológica que es muy importante, y justamente es lo que responde al tratamiento farmacológico, que más adelante vamos a tomar, pero eso es importante saberlo, y me parece que está bueno que quede claro, ¿no?
Entonces, la mejoría del cuadro dependerá de la corrección de la desregulación a nivel del sistema nervioso central, de esto que les contábamos de los factores neurológicos, y por supuesto los factores psicológicos, ¿no? En esto del concepto de alteridad que hablábamos y la diferencia de todos, bueno, cuáles son las debilidades y las fortalezas de cada uno, ¿no? Por otra parte, el acompañamiento familiar, el apoyo social, todos esos elementos hacen el tratamiento. De hecho, los psiquiatras no tratamos solamente desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Nosotros tenemos muchas otras herramientas terapéuticas que acompañan y son tan importantes como el tratamiento farmacológico. Sin lugar a dudas, la psicoterapia, en ocasiones, en el momento en que la persona puede y está lista para la psicoterapia, y también otras medidas que son higiénicas y dietéticas, que después se las comentamos más adelante en cada trastorno. Lo último que pusimos en esto de la dificultad qué difícil no entrar a veces en el juzgamiento de ciertas situaciones. Eso siempre es contraproducente, ¿no? Es contraproducente porque uno le está pidiendo a alguien que en este momento no puede, que haga algo que no va a lograr solo. Entonces, siempre es contraproducente el juzgamiento desde cualquier lugar en estas situaciones, ¿no? Nosotros en el 2019 hicimos un estudio en la División de Servicios Médicos, un estudio que, bueno, fue descriptivo, fue un estudio transversal, fue observacional, donde a todos los funcionarios que llegaban al servicio, a la división, para junta médica, con algunos criterios de exclusión, por ejemplo, aquellos que iban por prórroga docente no estaban incluidos. Nosotros queríamos captar a aquellas personas que estaban bajo una certificación médica. No importaba si era de causa médica o de causa psíquica, porque así están divididas las juntas médicas para nosotros, pero bueno, nosotros le entregábamos un formulario que era una encuesta autoaplicada, y las personas de forma anónima completaban esa encuesta. Creo que no es casual y que realmente coincidieron las cifras de prevalencia de algunas, acá estas que pusimos, bueno, depresión, estrés, ansiedad, insomnio, el burnout, IAE, que es el intento de autoeliminación, consumo de sustancias, otras causas psíquicas y el consumo de alcohol. Estos eran los ítems que las personas podían marcar en cuanto a su percepción, ¿no? Porque a veces es más lo que uno percibe que lo que el médico escribe, pero fíjense que el 33,1% refirió depresión y el 23,9% refirió ansiedad, que si ahora después nosotros vemos las cifras de prevalencia en población general, la verdad es que se parecen mucho. Eso quiere decir de que si ustedes son 100, hay 30 de ustedes que probablemente puedan tener algún cuadro de estos, ¿no? O sea, es muy prevalente. Bueno, los trastornos depresivos, y vamos a entrar entonces primero en lo que son los trastornos depresivos, luego vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, y le dedicamos como un pequeño tiempito a lo que son los intentos de autoeliminación, como para contextualizar algunos aspectos que consideramos muy importantes. Los trastornos depresivos, entonces, son un conjunto de trastornos. Para ser más claras, por ejemplo, los trastornos depresivos serían el título de un montón de trastornos distintos. Nosotros con ustedes vamos a hablar del trastorno depresivo mayor. Hay otros como, bueno, los trastornos distímicos, los trastornos bipolares, ¿no? Otro tipo de trastornos que tienen que ver con cuadros del humor, como hablábamos, pero por la prevalencia y lo que, bueno, una cuestión de tiempo, vamos a hablar de los trastornos depresivos. Bueno, constituye uno de los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Obviamente volvemos a repetir, muy frecuente la consulta en el primer nivel de atención, lo cual es correcto. Si ustedes saben, y si no, les contamos, la nueva ley de salud mental, que ya no es tan nueva porque es del 2017, la 19.529, habla de que los trastornos prevalentes de salud mental, ¿no?, deberían de poder abordarse en el primer nivel de atención por el médico de familia, por ejemplo. Hacen referencia a estos que estamos viendo y a los que vienen después, el trastorno por consumo de sustancias y algunos trastornos de la personalidad. Pero la verdad es que los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, cuando son de una gravedad leve o moderada, incluso el médico de familia podría iniciar un tratamiento. Cuando algo llama la atención o el paciente no tiene una buena evolución, se deriva al especialista. Pero bueno, son muy frecuentes. La sintomatología depresiva se acompaña de un gran impacto en los ámbitos, bueno, familiar, laboral, académico y social.
Después vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, y obviamente que se asocian a alta tasa de suicidios, ¿no? Cuando hablemos un poquito de conductas suicidas, ahondamos en esto que es el suicidio y el intento de autoeliminación. Bueno, en esto de que es el trastorno del humor más frecuente, ¿no? Y la prevalencia a lo largo de la vida en mujeres es de 10 a 25%, un poco mayor que en los hombres, que es de 5 a 12%. La edad de inicio de los episodios, especialmente en los trastornos depresivos mayores recurrentes, esto quiere decir en personas que han tenido más de un episodio depresivo mayor, que ahora vamos a ver cómo nosotros hacemos diagnóstico. Entonces, estos episodios depresivos, cuando se van a repetir, habitualmente el primer episodio aparece entre los 30 y los 35 años de edad, pero los episodios únicos aparecen más tardíamente. Se observa un aumento de la frecuencia del diagnóstico de niños y adolescentes en el último tiempo, tema que nos preocupa bastante, porque bueno, ha sido un tema realmente difícil, no solamente para nosotros, sino para los psiquiatras pediátricos, ¿no? Porque cada vez se están viendo más frecuentes los trastornos depresivos y las conductas suicidas en niños y adolescentes. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo los psiquiatras hacemos diagnóstico de que una persona está deprimida? Nosotros hacemos diagnóstico de un episodio depresivo mayor, y ese episodio depresivo mayor luego se encuadra en un trastorno dependiendo de las características. Lo cierto es que todos los episodios depresivos mayores tienden a ser similares, con algunas excepciones de presentación en las personas más añosas, o a veces en los niños y adolescentes tienen algunas características particulares. Pero a grandes rasgos, los síntomas centrales de un episodio depresivo mayor son la tristeza, y volvemos a lo mismo, ¿no? La tristeza o la hipotimia, en los términos que nosotros utilizamos, no es una tristeza que alguien que no estuvo deprimido tenga muy claro de qué se trata, ¿no? No es la tristeza que tenemos cuando algo nos ocurre, cuando hay una adversidad. Realmente es una tristeza distinta en sus condiciones no solo cualitativas, sino cuantitativas. Entonces, está la tristeza, hay una situación como de mucho desinterés, lo que nosotros llamamos a veces anedonia, que tiene que ver con la pérdida de la capacidad de sentir placer, o de disfrutar de las actividades que uno previamente disfrutaba y esperaba, ¿no? Esa sensación del enganche con ciertas actividades placenteras de la vida se pierde. Hay una tendencia a permanecer en la cama, ¿no? Con un desgano y un desánimo muy importante. Los pacientes a veces refieren una pérdida absoluta de fuerzas, no tienen ganas de salir de la cama, ¿no? Porque además no hay un para qué salir de la cama, porque eso también se trata del cuadro depresivo. Los sentimientos de culpa y de inutilidad, ¿no? Bueno, las alteraciones del apetito, que generalmente tienden a ser en menos, o sea, uno empieza a perder el apetito, empieza a adelgazar, ¿no? Las alteraciones del sueño, en cuanto a lo más frecuente es el insomnio, la dificultad para mantener el sueño, o sea, las personas se acuestan, a veces concilian el sueño, pero se empiezan a despertar muchas veces en la noche, y no logran descansar. Por supuesto que las ideas de muerte y de autoeliminación son típicas de los cuadros depresivos. No son los únicos cuadros que aparecen, pero la mayoría de los intentos de autoeliminación y los suicidios ocurren en contextos de cuadros depresivos. Hay una cosa que es importante transmitirles, y es que, si bien esta es la presentación habitual de los cuadros depresivos, dependiendo de en quién suceda, a veces hay cuestiones que son distintas, ¿no? Por ejemplo, los niños y los adolescentes se deprimen mucho más en el plano conductual, que nosotros decimos, con conductas, ¿no? Conductas autolesivas, se ponen muy irritables, a veces en los adultos también los cuadros depresivos se caracterizan por mucha irritabilidad. Las personas más añosas, los abuelos, tienden a deprimirse con mucho desgano, a veces mucha queja de dolores, molestias somáticas que antes no tenían, ¿no? Empiezan a quedarse en su casa, empiezan a aparecer miedos que antes no tenían. Pero bueno, eso es muy fino del especialista, pero lo que le queremos transmitir es que a veces los cuadros son variables, y que, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano. O sea, esto es en el conjunto de síntomas donde los psiquiatras, que por supuesto no hacemos ninguna magia,
realizamos el diagnóstico de un episodio depresivo mayor. La próxima diapositiva nos habla entonces, a partir de este cuadro, de los síntomas que hablamos, ¿no? La tristeza, con las características que ya mencionamos, la pérdida de interés o capacidad de placer, que es la anedonia, que nosotros le contábamos, el desgano y el desánimo, la tendencia a permanecer en la cama, que se llama clinofilia, la agitación o el enlentecimiento psicomotriz. Hay cuadros depresivos que cursan con mucha inquietud, con mucha agitación, y no necesariamente con una inquietud. La pérdida de energía, la pérdida o el aumento de peso, el insomnio o la hipersomnia, y aparecen a nivel del pensamiento, que nosotros decimos la culpa, el autorreproche, los sentimientos de inutilidad, pensamientos recurrentes de muerte que pueden tomar ciertas características que después las vamos a retomar para no repetirnos. Entonces, hablando un poquito del diagnóstico, nosotros, a partir de los elementos que les comentamos previamente, que son síntomas típicos y cardinales de la depresión, donde uno de ellos sí o sí debe ser la tristeza o la anedonia, nosotros también necesitamos un criterio temporal, ¿no? El criterio temporal que nos dan los manuales diagnósticos y estadísticos, por los cuales nosotros podemos hacer diagnósticos de trastornos psiquiátricos, para el episodio depresivo mayor habla de 2 semanas, ¿no? 2 semanas con el humor triste, con estas características que nosotros mencionábamos previamente. Cuando el episodio depresivo mayor, con todas las características que dijimos, y un criterio temporal que se cumple de 2 semanas, es un único episodio, bueno, esta persona tiene un trastorno depresivo mayor a episodio depresivo mayor en curso, episodio único, porque es el único que yo estoy viendo, y antes no tuvo ninguno, o sea que por ahora tiene uno solo. Esto era lo que les comentábamos previamente de la edad de inicio más tardía. El trastorno depresivo mayor recurrente es una persona que ha tenido al menos más de un episodio depresivo mayor con las características que ya les comentamos, tanto de los síntomas como el criterio temporal. El trastorno bipolar, solamente una breve mención, porque bueno, se trata de un trastorno mental grave y persistente, y no por eso no tratable. Las personas que tienen un trastorno bipolar con un tratamiento adecuado realmente se sienten mucho mejor, logran un bienestar en su vida y en su funcionamiento, pero es un tema muy amplio, que si en algún momento tenemos alguna instancia de trastorno grave y persistente lo charlaremos, pero se caracteriza no por eso que la gente piensa, que a veces no, esta persona que está todo bien y al rato está todo mal, y se enoja y se va, y después vuelve y vuelve a estar todo bien. No es eso. Eso será otra cosa, pero no es un trastorno bipolar. El diagnóstico de trastorno bipolar se hace con la existencia de otro tipo de episodios en combinación con episodios depresivos, que tienen que ver con cuadros que nosotros llamamos de exaltación del humor. Son cuadros que habitualmente no pasan desapercibidos, y muchos de ellos requieren internación por sus características, ¿tá? Pero no nos queremos exceder con eso, de manera que si en algún momento tenemos oportunidad y les interesa, lo podemos pensar y lo podemos charlar con ustedes. Y después nunca nos podemos olvidar de los trastornos depresivos inducidos por sustancias o medicamentos. Cuando hablamos de sustancias hablamos de drogas psicoactivas, o hablamos de medicamentos que pueden inducir ciertos trastornos depresivos. Una cosa importante a lo mejor a destacar es simplemente mencionar, ¿no? La marihuana, como se ve mucho más asociada a los trastornos de ansiedad, pero realmente a veces también ocurre, simplemente para decir que la marihuana no es una sustancia inocua, ¿no? No es que uno consume marihuana y no pasa nada. Lo mismo el alcohol, ¿no? Que de repente tiene como otro perfil, pero bueno, el alcohol tiene esta cosa de lo social, como más aceptado, lo mismo la marihuana, pero nosotros como psiquiatras lo que les queremos transmitir es que no son inocuas, ¿no? La marihuana tiene, cualquier trastorno descrito en la psiquiatría puede estar asociado con la marihuana. Y después, los trastornos depresivos debido a otra afección médica, y bueno, por ejemplo, patología tiroidea, que es la más frecuente que nosotros observamos, por ejemplo, tanto hipertiroidismos como hipotiroidismos, pueden asociarse a trastornos depresivos y a trastornos de ansiedad, ¿no? O sea que eso es importante, siempre tener como una valoración también desde el punto de vista médico de los pacientes, ¿no?
En cuanto al episodio depresivo mayor y el estudio que nosotros le comentábamos hoy, acá tenemos ciertos datos que, bueno, también nos resultaron como interesantes compartir con ustedes. Por ejemplo, la depresión predominó en el sexo femenino de todas aquellas personas que contestaron la encuesta, lo cual no nos llama la atención porque realmente es más frecuente. Como ven en el estado civil, el casado, seguido por el soltero y el divorciado, también tiende a ser esa lo que uno ve a nivel poblacional general. Y la edad, ¿no? El pico, digamos, de edad es entre los 35 y los 44 años, seguido por la próxima franja etaria hasta los 54. O sea que podemos decir que entre los 35 y los 54 años es la mayor frecuencia de personas con depresión que tenemos bueno, en nuestro sistema, ¿no? Y en cuanto a los subsistemas, fíjense que secundaria, seguida por primaria, muy de cerca, aparentemente son los dos subsistemas que tienen como más cuadros depresivos, o las personas percibirse más deprimidas. Bien. Los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad comparten con los trastornos depresivos varias cosas. La primera es la frecuencia, porque son muy frecuentes, y la segunda es aquello que hablábamos de cómo diferenciar y cómo entender que a una persona que tiene un trastorno de ansiedad, probablemente si nosotros no tuvimos ninguno, no sabemos, no entendemos cuál es esa ansiedad que tiene, no es la ansiedad que conocemos, ¿no? Los trastornos de ansiedad también es un título donde hay muchísimos trastornos de ansiedad. Nosotros simplemente les vamos a nombrar varios de ellos, porque son los más frecuentes. Bueno, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos fóbicos, entre ellos la fobia social y la fobia específica, los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos, y los trastornos de ansiedad debidos a otra afección médica. En el caso de los trastornos de ansiedad, nosotros acá les pusimos esta gráfica, o este gráfico, porque a veces es más sencillo como de entender, ¿no? Para quien no está todo el tiempo trabajando con esto, que termina siendo trabajar con el sufrimiento de las personas, ¿no? Porque realmente la gente que tiene un trastorno de ansiedad la pasa muy mal, porque tiene síntomas, no solamente en la esfera psíquica que nosotros decimos, sino también en la esfera somática. A veces mucho más ruidosos, si se quiere, que los síntomas depresivos, donde el paciente tiende a estar como, bueno, más recostado, sin ganas de hacer las cosas, ¿no? Con una vivencia muy penosa, pero en los trastornos de ansiedad hay una cuestión de exacerbación de muchos síntomas que nosotros decimos a nivel del sistema nervioso, ¿no? Simpático, por ejemplo. Bueno, se empiezan a ver síntomas como palpitaciones, sudoración, hormigueos, ¿no? Mareos, y eso depende de cada trastorno cómo es que se va configurando. Lo cierto es que a nivel cognitivo y a nivel del pensamiento, los trastornos de ansiedad se caracterizan casi todos ellos por una preocupación, ¿no? Una preocupación excesiva, que muchas veces la persona que lo padece se da cuenta que es algo excesivo, que no lo puede manejar. Preocupación por cualquier motivo, ¿no? Personas que, por ejemplo, en trastornos de ansiedad generalizados tienen situaciones de empezar a llamar a la familia todo el tiempo, porque tienen la sensación de que algo malo puede pasar, ¿no? Como una visión catastrófica que está más vinculado a lo que es una expectación, una ansiedad anticipatoria, una expectación aprensiva de que algo malo va a suceder, y empiezan a tener conductas que antes no, llamar a sus hijos todo el tiempo a ver si están bien, a su pareja, a sus padres, ¿no? Suelen tener como mucha inquietud psicomotriz, una necesidad de hacer muchas actividades y no terminar ninguna, ¿no? Pero lo que centra es la preocupación. Y obviamente el temor, ¿no? En los trastornos de ansiedad, tanto la preocupación como el temor son realmente dos síntomas muy particulares de los trastornos de ansiedad. Si nosotros vamos al de atrás, a la diapo de atrás, la anterior, simplemente para hacerles un breve reconto de qué se trata cada uno a grandes rasgos. El trastorno de pánico es un trastorno que tiene crisis de pánico. No uno por tener una crisis de pánico tiene un trastorno de pánico. A veces las personas tienen crisis de pánico en determinado contexto y no la vuelven a tener nunca más. La crisis de pánico es una crisis, como bien lo dice la palabra, o sea que tiene un inicio brusco, inesperado,
sin ningún desencadenante habitualmente que la persona pueda darse cuenta que algo le generó ese malestar, y se caracteriza por una duración de algunos minutos que se dé espontáneamente, tiende a ser con palpitaciones, sensación de falta de aire, sudoración, mareos, náuseas, ¿no? Como ganas de vomitar, y se acompaña característicamente de algunas sensaciones mentales como la sensación de que uno va a perder el control, que va a enloquecer o que puede morir por esto que le está pasando. La verdad que después que las personas empiezan a tener varias, de alguna forma empiezan a conocer de qué se trata. El asunto es cuando es una primera crisis de pánico y la persona nunca le pasó y no sabe lo que es ni qué representa, realmente es una situación bastante temeraria para las personas, la pasan muy mal. El pánico sucede que cuando los trastornos de ansiedad, en este caso el trastorno de pánico, cuando la crisis empieza a repetir y empieza a generar una sensación donde las personas quedan como con mucho temor de que se vuelva a reiterar o empiezan a tener conductas evitativas que nosotros llamamos, ¿no? Por ejemplo, no salir de su casa solo porque tiene miedo de repetir la crisis, no hacer ciertas actividades por miedo de repetir la crisis. Bueno, ahí se configuraría un trastorno de pánico. El trastorno de ansiedad generalizada tiene que ver con aquello que hablábamos, una preocupación excesiva, con una expectación aprensiva de que algo malo puede pasar, y se acompaña de, bueno, sensación, cefaleas o dolores de cabeza, contracturas musculares, mucha inquietud psicomotriz, muchas molestias somáticas, ¿no? Los trastornos fóbicos, bueno, la fobia social, que es la fobia de exposición, y la fobia específica, que tiene que ver con, bueno, las fobias conocidas, ¿no? La fobia al avión, la fobia a la araña, la fobia al ascensor. Los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias o medicamentos, y lo que hablábamos hoy, ¿no? Hay sustancias y hay medicamentos que pueden realmente generar trastornos de ansiedad, y los trastornos de ansiedad debido a afección médica, donde ahí tenemos los que hablábamos hoy, pero hay muchísimos más, ¿no? O sea que en personas que nunca tuvieron trastornos de ansiedad, siempre es importante poder descartar causas orgánicas, que nosotros decimos que son causas médicas. Bueno, los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia entre el 25 y el 30% en atención primaria, predomina en el sexo femenino, la edad de mayor incidencia es entre los 20 y 40 años, o sea, personas jóvenes, y se destaca la alta comorbilidad entre diferentes trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, consumos de sustancias y patología médica. En nuestro estudio, también, la verdad que se replicó un poco lo que vemos en población general, ¿no? El sexo femenino predominó en el 83,5%, casados y solteros en este caso mayor trastornos de ansiedad, y la edad también, la misma media, y el consejo cambió un poquito, o sea, los subsistemas, aparecieron más trastornos de ansiedad en secundaria y, y en primaria, ¿no? Primaria y secundaria también tienen la mayor tasa o la mayor frecuencia de percepción de síntomas de ansiedad. Bueno, con respecto a las conductas suicidas y el intento de autoeliminación, no es nuevo para nadie, ni a nadie va a sorprender que para nosotros a nivel de salud pública, y no salud mental, ¿no? Salud pública, bueno, es un problema y un drama en el sentido de que tenemos que buscar alguna forma de poder ayudar a la gente desde otro lugar, ¿no? Llegar antes de que estas cosas sucedan. Nosotros incluimos el intento de autoeliminación en esta presentación, porque si bien se asocia a los trastornos depresivos, a los episodios depresivos mayores como le contamos, los trastornos de ansiedad se asocian a un aumento también en la incidencia o en los eventos relacionados a las conductas suicidas o los intentos de autoeliminación. Y bueno, además de la importancia que tiene, ya les digo, no solamente a nivel de salud mental, sino a nivel de salud pública, ¿no? El intento de autoeliminación se define como un acto que se lleva adelante por alguien que desea morir con intención de muerte, pero sin resultado de muerte, ¿no? Es el principal factor de riesgo para la reiteración de un nuevo intento es haber tenido uno previo, ¿no? Así como también es obviamente un factor de riesgo para el suicidio. El 95% de los intentos de autoeliminación ocurren en el contexto de un trastorno psiquiátrico. Eso es importante destacarlo, y acá me voy a detener un poquito.
El 95% de los intentos de autoeliminación ocurren en el contexto de un trastorno psiquiátrico y la mayoría de esos trastornos son cuadros depresivos o cuadros del humor. No únicamente, hay otros trastornos en los que ocurre los intentos de autoeliminación. Hay un 5% o menos donde la conducta autolesiva o la idea de muerte recurrente o el intento de autoeliminación ocurre en otras circunstancias, y eso muchas veces requiere valoraciones psiquiátricas varias, pericias varias, ¿no? Para saber realmente si esta persona le sucede algo desde el punto de vista psiquiátrico por lo cual toma esta decisión, o no es así. La verdad que como concepto es que la mayoría de estas situaciones ocurren en el contexto de un trastorno psiquiátrico y de ellos los depresivos. ¿Por qué decimos esto? Porque ¿cuál es el fin del tratamiento, ¿no? Nosotros los psiquiatras no obligamos a la gente a que se tenga que tratar. Los nuevos modelos de atención en salud mental hablan del cambio del modelo paternalista a un modelo deliberativo, donde nosotros podemos charlar con las personas, pensar en los mejores tratamientos, poder decirle a nuestro criterio cuál es el mejor, qué se le puede ofrecer. Uno no puede andar obligando a la gente a hacer tratamientos psiquiátricos, como tampoco puede andar obligando a la gente a hacer un tratamiento hematológico o neurológico, ¿no? Si esa persona está en situación de consentir, como nosotros decimos. ¿A qué nos referimos con esto? A que está demostrado, y nosotros, bueno, lo vemos, y la doctora, y lo vemos todos los psiquiatras, cuando una persona está deprimida e instala una ideación suicida, y uno puede intervenir y tratar el cuadro depresivo, cuando esa persona mejora, realmente uno se sorprende de cómo vive esa idea que había tenido, ¿no? En esto de cómo pude pensar tal cosa, no sé cómo lo pensé, nunca lo había pensado, ¿no? La gente se extraña de su propio pensamiento en el momento que estaba deprimido. Por eso los psiquiatras no inventamos enfermedades, ni inventamos patologías, las personas tienen estos padecimientos, tienen una cuestión biológica involucrada, donde nosotros hacemos tratamientos farmacológicos, y realmente la gente puede pensar libremente, ¿no? Porque si uno decide que quiere morir en el contexto de un cuadro depresivo, probablemente no pueda estar pensando bien. Y eso se ve cuando uno trata el cuadro depresivo, la persona mejora y puede tener esta crítica de la ideación, ¿no? A tal punto que la mayoría no lo vuelven a reiterar fuera de los episodios depresivos, ¿no? Entonces nos parecía como importante transmitirles eso. La persona que realmente realiza un intento de autoeliminación tiene un sufrimiento psíquico que los psiquiatras tratamos de entender, pero a quien nunca le sucedió, lo mismo. Creo que el acto de juzgar o decir yo en tal lugar o en esa situación me hubiera hecho esto, bueno, es un juzgamiento que no nos lleva hacia ninguna parte, porque además el efecto final de esa situación es que esta persona que está con este sufrimiento psíquico a tal punto de que ya no quiere vivir más, está quedando sola, ¿no? Porque de alguna forma la estamos dejando sola en esta cuestión del juzgamiento, y el otro entiende de alguna forma que lo que piensa, bueno, no es compartible o no es compartido por el resto, pero no puede dejar de pensarlo. Entonces, no lo estamos ayudando cuando lo juzgamos o lo dejamos solo. El 95% de los intentos de autoeliminación ocurren en el contexto de un trastorno psiquiátrico, como les decía, y el correcto tratamiento, que era lo que les comentábamos del tratamiento de los cuadros depresivos, reduce el riesgo de volver a realizar el intento o de efectivamente realizar un suicidio, ¿no? Que bueno, el suicidio, obviamente que es el acto consumado del intento de autoeliminación, que pasa a ser efectivo, es una tragedia, ¿no? Es una tragedia a nivel familiar, es una tragedia a nivel social, realmente es una muerte violenta, y bueno, y aquello de que a veces las personas culturalmente piensan que si fue valiente, que si fue cobarde, que si fue... La verdad que tenía un sufrimiento psíquico intolerable, y llegó a esta conducta como un acto de poder sentirse mejor, ¿no? Porque el querer morir es una forma de no estar, de no estar sufriendo de la manera que uno está sufriendo, y ese sufrimiento es propio de cada persona. Yo no puedo saber cómo sufre el otro, lo puedo acompañar, y puedo ponerme, si uno hace el esfuerzo y si puede, a veces de acuerdo a situaciones personales, acompañar y ponerse en el lugar, pero no puedo sentir lo que siente. Y eso me parece que es importante tenerlo presente, y es un esfuerzo que los psiquiatras aprendemos, o sea, es como un ejercicio que en el día a día y en la labor del psiquiatra uno aprende
a poder pensar las cosas desde este lugar, ¿no? O sea que lo que los invitamos es al ejercicio, pero uno realmente lo aprende y puede ayudar al otro desde ese lugar. El IAE no debe considerarse jamás, volveme para atrás. El IAE no debe considerarse jamás un acto sin importancia, ¿no? Siempre debe ser considerado una urgencia psiquiátrica. Ahora sí vamos a la otra, en el sentido de que hay como muchos mitos y muchas cosas que la gente piensa y que a veces repite, y no solamente la gente en general, los médicos que no son psiquiatras, muchas veces repiten ciertas cosas que no son reales, ¿no? El personal de enfermería, las personas que estamos en contacto con personas con estos sufrimientos, empiezan a repetir cosas o a decir cosas que no son ciertas y que pueden poner en riesgo a esa persona. Esto es lo que le decíamos antes, ¿no? No nos vamos a repetir, pero bueno, lo del padecimiento de un sufrimiento psíquico, el cual no ha podido tramitar de otra forma, ¿no? El hecho de que no se comprenda o no se comparta el desencadenante por el cual la persona termina realizando este gesto, no habilita a nadie a realizar un juicio de valor, que de forma general es extremadamente negativo y refuerza el sentimiento de culpa de los pacientes, ¿no? O de las personas, no hablemos de pacientes, yo porque estamos un poco acostumbrados, pero uno refuerza el sentimiento de culpa de las personas cuando habla de estas cosas, ¿no? Y aunque no lo hable y lo piense, el otro rápidamente capta esto, y la verdad que no es beneficioso. Lo que sí es cierto es que la persona que realiza un intento necesita ayuda, y está pidiendo ayuda de alguna manera, si bien probablemente te diga que no quiere, y que muchos dicen, bueno, que fallé, ¿no? Muchas veces les da sentimiento, mucho más sentimiento de inutilidad, incluso cuando quieren hacer un intento y fallan en el intento, o en el suicidio, mejor dicho. Son temas como muy complejos y muy sensibles, pero lo que a nosotros nos parece que es importante transmitir es esto de la ayuda, ¿no? De que uno puede ayudar incluso escuchando. Aquella cuestión de los mitos de que quien se quiere matar se mata, que el que avisa no lo hace. Bueno, de los que avisan, la mayoría lo hace, ¿no? Que es un llamado de atención. Y la otra cosa es esto, que si uno pregunta puede sugerir, ¿no? Como si esto fuera algo contagioso, y en realidad no lo es. En realidad cuando uno puede preguntarle al otro, o el otro le puede contar que está pensando en esto, primero, muchas veces la persona siente un enorme alivio, porque esto uno no se lo anda contando a cualquier persona, ¿no? Porque tiene miedo de la reacción, porque bueno, uno parte de la base que el otro no lo va a comprender. Entonces cuando uno habilita a que el otro cuente, me siento así, no quiero vivir más, no tengo más ganas de vivir, ¿no? Realmente uno lo puede acompañar como desde otro lugar, y sin lugar a dudas pedir ayuda, ¿no? Porque uno no puede tampoco pensar que puede solucionar una situación de esta magnitud, pero sí acompañar al otro desde la ayuda, ¿no? Desde, bueno, hablar con la familia, hablar con la persona, vamos a consultar, ¿no? Porque realmente uno puede evitar una tragedia, porque estas personas tienen esposos, tienen hijos, tienen padres, y realmente lo que le decíamos, un suicidio en una familia es una tragedia, ¿no? Una tragedia que no solamente deja secuelas y huellas en el momento actual histórico, sino hacia adelante, ¿no? Porque fíjense que muchas de las personas que realmente, bueno, efectivizan un suicidio o hacen intentos de autoeliminación, tienen antecedentes en la familia de que eso sucedió. Tiende a ser una conducta que se puede naturalizar en algunas situaciones, ¿no? No es lo mismo familias que no han tenido suicidios que familias que las han tenido. Realmente es un tema, lo que les decíamos, ¿no? Muy complejo y muy sensible, pero hay que poder escuchar, y si uno escucha algo que llama la atención, bueno, habilitar a hablar, porque capaz que es uno quien puede acompañar en ese proceso y evitar que algo, bueno, que ocurra una desgracia, ¿no? En la escalada, en esta, no se ve muy bien, pero les contamos, es una escalada, ¿no? Está la ideación suicida, que tiene que ver con esto de los pensamientos. La ideación suicida, o la idea de muerte, mejor dicho, es en el cuadro depresivo, por ejemplo, siendo el más frecuente, cuando las personas empiezan a sentir que la vida no tiene mucho sentido, ¿no? Que ya no hay propósitos en la vida, aquello de, me daría lo mismo estar vivo o estar muerto, ¿no? Si me acuesto y me muero, me muero. Esas son ideas de muerte. Fíjense que cuando uno está en eutimia, o sea, no está en un cuadro depresivo, o en otros cuadros que implican ideas de muerte, uno no está pensando en esto.
Si hay algo que los humanos tenemos claro, creo que es la única certeza que tenemos, es que un día vamos a dejar de estar. Sin embargo, excepto que uno esté deprimido, o en otro trastorno psiquiátrico, pero más frecuentemente en la depresión, uno no está pensando en eso todo el día, porque si no, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué pensamos que vamos a almorzar el domingo? ¿Para qué pensamos que nos vamos a ir de vacaciones? Si nos vamos a morir, no vamos a pensar en nada de eso. Entonces, la tendencia de la vida, y esa cuestión de lo lindo de la vida, está presente generalmente, con buenos días y malos días, buenos y malos momentos, pero en los cuadros depresivos, esa vivencia y ese sentimiento y ese pensamiento se vuelve cotidiano, ¿no? Lo cual, imagínense que es de un enorme sufrimiento, porque si yo pienso que ya no voy a estar y que si me duermo y me muero, también pienso a veces, y mis hijos, y mi familia, y las personas que no lo logran pensar, no es que son egoístas y no lo pueden pensar, es que esta vivencia es tan patológica y tan desde el contexto de la enfermedad, y el sufrimiento es tan importante que uno no está pensando en los demás, porque no puede, ¿no? Porque lo único que piensa es en dejar de estar, y realmente no tiene pienso para pensar en otras cosas, valga la redundancia. El intento es, o la idea de muerte era lo que les contábamos. La idea de autoeliminación es, no tengo ganas de vivir, no me importa si estoy vivo o no vivo, y voy a hacer algo para eso, ¿no? Y ahí la persona empieza a pensar un paso más en la escalada, donde ya no es solamente no me importa si vivo o no vivo, es no quiero vivir y voy a hacer algo, ¿no? Y bueno, el intento es cuando efectivamente lo hace, ni que hablar, y bueno, el suicidio es lo que deberíamos de poder evitar si conocemos todo esto antes, ¿no? Personas que ustedes ven o que les parece que están deprimidas o que tienen un cuadro depresivo y empiezan a despedirse, a dejar sus cosas, a dejar una carta, todo ese tipo de cosas deben llamar la atención. Volvemos a decir, no es algo que ustedes tengan que solucionar, pero realmente acercarse a esa persona y ver si uno puede contactarla con un equipo de salud mental puede ser el cambio, ¿no? Puede ser la diferencia. Bueno, estas cifras nosotros las tomamos de los datos actualizados de 2021, que es tremenda, ¿no? Es alarmante, y realmente a los psiquiatras nos preocupa, y no sé, por lo menos hablo por mí, no sé la doctora, pero me frustra mucho saber que estas son las cifras que tenemos, porque realmente los psiquiatras trabajamos duro para esto, pero lo que decíamos, o se los decimos ahora, nosotros hacemos una valoración de riesgo. Nosotros no tenemos una bola de cristal y realmente no podemos predecir una conducta con un 100%, ¿no? Tenemos factores de riesgo, como este que les decíamos, la reiteración, ¿no? Aquello que se escucha, ay, ya hizo 10 intentos, no va a pasar nada. Bueno, cada uno que hace está aumentando el riesgo y es una escalada muchas veces, ¿no? El intento como llamado de atención nunca se debe ver así, porque generalmente no lo son, y aunque fuera un llamado de atención, tiene el riesgo de un intento de autoeliminación. Y el llamado de atención, así lo fuera, puede terminar en una tragedia, ¿no? Sabrá uno por qué, pero puede suceder. Cuestión que nuestras cifras son tremendas. En el 2021 tuvimos 758 suicidios, y bueno, la tasa del 2020 y 2021 ya ven, ¿no? El crecimiento. Pasamos de 16,2 cada 100.000 habitantes a 21,4, ¿no? Cada 100.000 habitantes. O sea que tenemos tasas que son realmente alarmantes. Bueno, en esto lo que mostramos un poquito es aquello de los rangos etarios, ¿no? Las frecuencias en edades que habíamos comentado con ustedes. Es verdad que hay un pico entre los 35 y los 45 años, ahora se han visto también en niños y adolescentes que vienen en crecimiento, y esto es una tendencia de varios años atrás que se viene observando, pero también hay un pico, que uno no lo piensa, en las personas de la tercera edad, ¿no? La tercera edad es una etapa bien particular de la vida, donde personas que de repente, bueno, han trabajado toda su vida, de golpe están jubiladas, en un ritmo de vida distinto, cuántas veces fallece uno de los, ¿no? La pareja, ¿no? Compañeros de toda la vida, las muertes de las personas cercanas, porque uno cuando está más anciano empieza a ver personas cercanas que empiezan a fallecer, ¿no? Amigos, familiares. Las personas de la tercera edad tienen la muerte un poco rondando todo el tiempo, ¿no? Entonces realmente los cuadros depresivos son frecuentes en la tercera edad, y la tasa de suicidios es alta también en la tercera edad.
Con respecto a los departamentos, le queríamos mostrar esto solamente a modo informativo. Bueno, que 33 está en el primer lugar, con 53,5% de los suicidios, sigue Rocha, luego Montevideo, y al final Artigas. Nosotros, volviendo otra vez al tema del estudio que llevamos adelante, estas cifras realmente nos pasó con los intentos de autoeliminación y también nos pasó con el consumo problemático de sustancias. Realmente, dado que en el consultorio, bueno, seguramente a muchos de ustedes los hemos visto por otras circunstancias, pero realmente nos pareció que las cifras que obtuvimos de intento de autoeliminación y consumo de sustancias son menores a las que efectivamente nosotros vemos. Esto puede tener muchas explicaciones, pero la que seguro existe es el estigma que hay, ¿no? O sea, la cuestión del etiquetar a la persona que hace un intento de autoeliminación o un consumo de sustancias, donde la gente entonces se repliega y no cuenta. Pese a que era anónimo, porque realmente fue una encuesta anónima, nosotros no tenemos ni idea quiénes son esas personas, pero fíjense que, bueno, en el intento de autoeliminación el sexo femenino tuvo 85%, las edades, como ustedes ven, entre 35 y 44 años, entre 45 y 54, fueron como las más frecuentes. Bueno, los divorciados, y aquí nos dio como mayor el interior, obviamente, porque contemplaba todos los departamentos menos Montevideo y Canelones, pero así todo, Montevideo y Canelones tienen una alta cifra, ¿no? 23,1% cada uno, y todos los demás departamentos son 46,1%, o sea que Montevideo y Canelones llevan el primer lugar. Si ven estas cifras y estos números que obtuvimos, también se parecen mucho a los de la población general, o sea que pueden ser bastante certeros. Nosotros, con respecto a las situaciones de salud, hacíamos una pregunta que era cómo percibía la persona el impacto de su enfermedad, ¿no? Entonces, lo primero, o lo que surgió con mayor frecuencia, fue el impacto negativo en su tarea, ¿no? Ya sea docente o no docente, nosotros, no solamente, obviamente eran todos los funcionarios, o sea que acá están incluidos todos, el impacto de su situación de salud en los superiores, o con los superiores sigue, el impacto en relación con los alumnos, y el impacto negativo en relación con los pares, en última instancia, que parece que es lo que se ve menos afectado, pero el impacto en la tarea, ¿no? 55,8%, es muy alta la frecuencia, o el porcentaje, mejor dicho. Bueno, con respecto al tratamiento, algo breve, simplemente para que ustedes lo sepan, y bueno, si hay alguien alrededor, o ustedes están bajo un tratamiento en alguna situación, está bueno conocer de qué se trata. Tanto los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad responden de forma adecuada al tratamiento, y esa es la buena noticia. La gente mejora muchísimo, y estos cuadros remiten, ¿no? Si bien algunos cursan, como nosotros llamamos, en remisiones y en recaídas, pero la verdad es con el tratamiento farmacológico adecuado y el tiempo de cumplimiento adecuado, las personas mejoran muchísimo, ¿no? Entonces, cuando uno como médico empieza a pensar qué estará pasando, que no está respondiendo al tratamiento, bueno, cuando no se cumple de forma completa, eso quiere decir no solamente en el tiempo y en la dosis que uno indica, sino sin cumplir otras medidas como las que les decíamos, psicológicas o psicoterapéuticas y sociales, ¿no? Cuando hay una enfermedad médica de fondo, que de alguna forma refuerza este trastorno, por ejemplo, como decíamos, un episodio depresivo o un trastorno depresivo mayor en una persona que tiene un hipotiroidismo, y uno le indica la medicación y todo el tratamiento, y pasa el tiempo esperado y no mejora, y no mejora, y no mejora. Bueno, una de las causas puede ser que haya una patología médica de base, como un hipotiroidismo, por ejemplo, entre muchas otras, que hace que el tratamiento no sea efectivo o esta persona sea resistente. Si hay otro trastorno psiquiátrico de base, comórbido, que nosotros decimos que no está diagnosticado, por ejemplo un trastorno bipolar, ¿no? En personas que tienen un trastorno bipolar, no se ha hecho el diagnóstico por diferentes motivos, y tiene un episodio depresivo y no mejora con el tratamiento indicado, bueno, los psiquiatras también nos preguntamos eso. Cuando existe un consumo de sustancias, ya sea de alcohol, ¿no? O otras sustancias, y cuando ocurre en una persona que tiene un trastorno de personalidad, que bueno, esto en la última instancia que tenemos para compartir con ustedes, probablemente lo podamos como charlar un poquito más.
El abordaje terapéutico debe ser completo en el entendido de que debe ser por un periodo temporal adecuado y pautado y protocolizado. Nosotros tenemos para casi todos los trastornos psiquiátricos guías internacionales para el tratamiento que nos hablan, bueno, de los fármacos de primera línea, de segunda línea, y el criterio temporal en cuanto al tratamiento, ¿no? Cuánto tiempo uno indica este tratamiento. La mayoría, o sea, no es un tratamiento de por vida, ¿no? Porque a veces uno piensa que tengo un trastorno depresivo y voy a tener que tomar medicación de por vida, y me voy a hacer adicto a la medicación, y en realidad no pasa eso. Los tratamientos tienen un inicio y un final, porque uno sabe y apuesta que la mayoría de este tipo de episodios revierten con el tratamiento, y la verdad que, por ejemplo, los fármacos que nosotros usamos, llamados ISRS, porque son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Así se llaman, son una gran familia de fármacos, si hay algo que no generan es dependencia. A veces está descrito cuando los pacientes o las personas se sientan mejor y lo dejan rápidamente, tienen algunos síntomas somáticos que son medios desagradables, que es por discontinuación, que se llama, pero para nada generan una dependencia, ni que uno se va a hacer adicto a la medicación, ni que si no tengo la medicación voy a volver a estar mal. Eso la verdad que la mayoría de las veces no sucede. Hay casos excepcionales que sí, pero por factores propios de la persona, pero esto se ve caso a caso, y yo creo que se charla y se piensa con la persona bueno, que está tomando la medicación, porque en definitiva es quien toma la medicación, ¿no? A mí como médico y como psiquiatra no me sirve de nada decirle a un paciente, lo mejor que tú puedes tomar es esto, si el paciente no lo va a tomar, porque entonces no lo estoy ayudando, todo lo contrario. Entonces, la verdad que en esto, que está bueno que ustedes lo sepan también, de este modelo nuevo de atención, en esto deliberativo, ya no se hace lo que el médico dice, o no debería de hacerse, ¿no? Lo que el médico me dice, porque yo me dijo y no puedo hacer otra cosa. En esa cosa que uno va como en la sumisión a que el médico le indique y haga lo que parece que tiene que hacer. Ese modelo está caduco, ya no debería de funcionar así. Y bueno, por lo menos creo que la mayoría de los psiquiatras intentamos que así sea, ¿no? Bueno, el higiénico dietético, el tratamiento higiénico dietético, sumado al farmacológico y al psicoterapéutico, cada uno de ellos indicados en el momento en que la persona puede, ¿no? Uno tiene que acompañar desde ese lugar. Cuando decimos higiénico dietético, hablamos, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Bueno, ni que hablar la higiene del sueño, ¿no? La cama para dormir, un ritmo de a tal hora me acuesto todos los días, me levanto a tal hora, no mirar la tele en la cama, el tema de las pantallas, evitar tomar Coca-Cola, café, té, mate, que es un gran tema, porque a todos los que nos gusta tomar mate es difícil, pero bueno, uno busca la vuelta de que la gente pueda de repente tomar algún mate, cambiar la yerba, no tomar a cualquier hora, ¿no? También por el tema de en la noche, que parece algo banal, pero no lo es, las personas que toman mucho líquido hasta muy tarde, por ejemplo, empiezan a tener muchas ganas de orinar en la noche, se levantan varias veces, y eso interrumpe el sueño y hace que el sueño no sea reparador. A cualquiera, uno no tiene que tener ningún trastorno ni estar pasando un mal momento para darse cuenta que cuando se levantó 7 veces al baño, al otro día no se siente igual, ¿no? El sueño no es todo lo reparador que uno esperaría. Bueno, otra cosa que es excitante y capaz que es una mala noticia para algunos es el chocolate. Hay que tener cuidado con el chocolate porque también es excitante en el sentido de que puede generar muchos síntomas de ansiedad. Así que bueno, si les damos una mala noticia, lamentamos, pero es así. Y bueno, y el psicoterapéutico tiene que ver con esto, ¿no? Con un abordaje a nivel de una psicoterapia, que muchas veces es un licenciado en psicología que hace una determinada línea, o algunos psiquiatras que han estudiado y se han desarrollado desde el punto de vista profesional en algunas líneas psicoterapéuticas. O sea que la psicoterapia puede ser con un psiquiatra, con un psicólogo, cualquiera de ellos que esté formado para poder hacerlo, porque también la psicoterapia es un pilar del tratamiento, y como tal debe hacerse de forma seria, ¿no? De forma seria con un terapeuta que esté idóneo y que sea idóneo para esa función, en una frecuencia semanal o una frecuencia, la dosis adecuada, o sea, no es de cualquier forma, ¿no? El tratamiento farmacológico, para derribar algunos mitos, bueno, hablando de los ISRS que les comentábamos, no producen sedación de forma general, no generan sedación, ni aquella sensación que mucha gente dice, se van a dar cuenta que estoy tomando medicación.
La verdad que yo personalmente lo primero que tiendo a decirles es, y bueno, y si tomaras otra medicación se dieran cuenta, pero ahí aparece lo del estigma de la enfermedad mental, y que también es una lucha nuestra, de los psiquiatras, cómo derribar ese estigma, ¿no? Pero la verdad es que no producen sedación. Y si algún fármaco que uno indica produce sedación en el paciente, es correcto y me parece genial que la persona venga y te diga, doctor, esto me está generando sedación, me genera este malestar, y uno siempre le va a encontrar la vuelta. O sea, hay que buscarle la vuelta. Por suerte, en la psiquiatría ahora no es como años atrás que teníamos 4 fármacos y no teníamos más. Ahora contamos con un arsenal de fármacos muy importante, y realmente con efectos adversos que no se parecen a los anteriores, con un perfil de seguridad distinto. O sea que tenemos, por suerte, mucha variedad de tratamientos para ofrecerle a la gente. No generan adicción, como les decíamos. El tratamiento no es necesariamente crónico, o sea, esto que hablábamos no es para siempre, en este tipo de patologías, ¿no? De trastornos. No está contraindicado durante el embarazo ni la lactancia. Ese es un punto fundamental, que creo que con 2 o 3 conceptos podemos de alguna forma orientarnos. Antes, en la psiquiatría de antes, y hablamos de varios años atrás, por supuesto que cuando contábamos con 4 fármacos, creo que no me quedo, ni me sobran ni me faltan, no serían muchos más. Y la verdad que sí tenían contraindicaciones durante el embarazo, y dado la reciente aparición, tampoco habían estudios a nivel longitudinal que hablaran de los efectos adversos, ¿no? O qué sucedía en mujeres que habían tomado psicofármacos embarazadas, ¿no? Y en los lactantes, porque claro, el tiempo de continuidad de esos fármacos no alcanzaba para hacer estudios. Ahora, con el correr del tiempo, hay una gran cantidad de fármacos que no están contraindicados durante el embarazo, ni durante la lactancia, ¿no? ¿Por qué vamos a esto? Bueno, porque cuando una mujer está embarazada y está cursando un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad, la verdad que el feto se entera, ¿no? Se entera ya sea en el cuadro depresivo o en el cuadro de ansiedad. Y hay muchos estudios que se preguntan y han demostrado que es tan nocivo para el bebé como para la mamá un trastorno de ansiedad o depresión no tratado, ¿no? Es muy nocivo, incluso mucho más que si uno pudiera hacer un tratamiento de estos que no está contraindicado. Entonces, en el riesgo-beneficio puede ser mucho más nocivo para el bebé y para la mamá no indicar un tratamiento que le ayude a mejorar, ¿no? Ni que hablar del cuadro que está cursando, pero también uno debería de pensar, o podría pensar en la etapa importante, ¿no? De la maternidad, en lo que implica esa situación para la mujer, ¿no? La maternidad, la lactancia, el puerperio, que es un momento de mucha vulnerabilidad para la mujer, bueno, lo que implica un recién nacido, lo que implican los controles, lo que implica la dependencia absoluta, ¿no? De ese recién nacido con su mamá. Ustedes imagínense entonces que una mamá cursando un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad, en este nivel de estrés y de requerimiento, ¿cómo hace, no? ¿Cómo hace, imagínense, una persona que hablábamos que no se puede levantar de la cama, que no tiene ganas de bañarse, que no puede comer, que no tiene ganas de escuchar a un niño llorando porque no puede? Imagínense hacerse cargo de un recién nacido. Imagínense esa misma situación embarazada, ¿no? O una ansiedad, una preocupación constante, donde no puedes parar de pensar, donde algo malo va a pasar cuando estás embarazada. O sea, es una situación realmente de muchísimo estrés. Entonces, lo que nosotros les queremos transmitir es que los fármacos durante el embarazo, durante la lactancia, la mayoría de ellos, les diría, no tienen ninguna contraindicación y el tratamiento se puede hacer sin problema. Bien. Seguimos. Estamos ahora con los ejemplos, con las viñetas. Ahí va. Tenemos 2 viñetas que intentamos transmitirle como algunas cosas que uno ve todo el tiempo, para que ustedes se hagan una idea de lo que implica un cuadro depresivo, que fue lo que intentamos ejemplificar en y un cuadro de ansiedad, que es el segundo. Bueno, en el ejemplo 1 dice, Sofía tiene 26 años. Trabaja como administrativa en primaria, desde hace al menos un mes comenzó a estar más irritable. No, más irritable es más enojada, ¿no? Esas personas que empiezan a cambiar y que por cualquier cosa se empiezan a enojar, pero no son así. Quien las conoce se da cuenta que algo está pasando, ¿no?
menos comunicativa y más sensible. Lloraba por los rincones frente a cualquier situación, dicen sus compañeros. Sus compañeros de sesión refieren que no se arreglaba ni se maquillaba como siempre. Ella siempre estaba muy arreglada, súper coqueta. Comenzó a llegar más tarde y a tener fallas en el trabajo que siempre había realizado correctamente, y comentaba: no sirvo para nada, todo me sale mal y les complico la vida a ustedes, así no quiero vivir más. En este contexto fue convocada a una reunión por el jefe de la sesión, donde la muchacha trabajaba, ¿no? Al día siguiente a esa reunión no concurrió a trabajar. Su esposo se comunica con el jefe de sesión y le comenta que Sofía, en el día de ayer, fue trasladada por unidad de emergencia móvil a Mutualista, luego de haber ingerido 60 comprimidos de clonazepam. Se encuentra internada en cuidados moderados en observación. Nosotros lo primero que les queremos decir es que estas dos viñetas que estamos compartiendo no son de personas que hayamos visto efectivamente en nuestras juntas médicas. Quisimos hacer un ejemplo de cosas que vemos todos los días, contextualizado en situaciones que podrían haber ocurrido, bueno, en cualquier subsistema, ¿no? En este caso, como ustedes, después de todo lo que charlamos, pueden ver, evidentemente esta muchacha estaba cursando un cuadro depresivo, con casi todos los síntomas que les comentamos, ¿no? Que uno se hace una lectura sin saber o sin pensar mucho, bueno, puede pensar qué pasa que llega tarde, uno se empieza a enojar porque el trabajo no sale, porque ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que no llega, está descuidada, ¿qué le pasa? Y bueno, hay que pensar, ella en esto de los comentarios, ¿no? No sirvo para nada, así no quiero vivir más, capaz que lo hemos escuchado algunas veces y está bueno tenerlo presente. De repente, y bueno, para pensarlo, si uno desde este lugar, alguno de los compañeros, ¿no? En esta situación hipotética, bueno, lo hubiera pensado, o se hubiera preguntado si algo de esto está pasando, bueno, como ahora les puede pasar a ustedes, capaz que se pueden acercar de otra manera, y bueno, y evitar, o bueno, hacer el esfuerzo, saber cómo uno se puede acercar para que estas cosas, para parar a tiempo, ¿no? Bueno, el ejemplo 2 es un muchacho, Fernando lo llamamos, tiene 37 años, es docente de historia en UTU y tiene un cargo de adscripción en secundaria. Desde hace varios meses se muestra muy inquieto y preocupado. Estoy preocupado por los muchachos, siento que todo va a salir mal, pero también me preocupa si le pasa algo a mi esposa o a mis hijos cuando van a trabajar o a la escuela. A cada rato lo llamo para saber que está todo bien. Refiere no lograr descansar en la noche. No me puedo dormir hasta las 4 de la mañana, mi cabeza no para. Ha concurrido a emergencia en varias oportunidades por dolor de cabeza y fuertes contracturas musculares. Siempre creo que puede ser algo grave. Siento latir, debería decir, el corazón. No me puedo concentrar, yo no soy así. Comenzó a experimentar síntomas digestivos como dolor abdominal y diarrea, con diagnóstico reciente de reflujo gastroesofágico y cifras elevadas de presión arterial, ¿no? O sea que se la han controlado en varias oportunidades, y esas cifras que, ¿no? 180, 110 es una hipertensión arterial. Nosotros acá lo que quisimos mostrarle es una presentación de un trastorno de ansiedad generalizada, cuando decimos varios meses suele ser al menos 6 meses con estos síntomas, pero como ustedes ven, lo que centra es la preocupación, ¿no? La alteración del sueño, que bueno, lo que hablábamos, este muchacho no está durmiendo nada, y el dormir es importante para cualquier trastorno psiquiátrico, porque durante el sueño, cuando uno duerme, a diferencia de lo que se cree, pasan muchas cosas en el cerebro, y una de las cosas que pasa es que el cerebro descansa y se reorganiza, ¿no? Cuando uno no logra descansar, aunque duerma, aquello de que uno duerme pero no descansa, ¿no? Ese sueño liviano que uno no logra realmente reparar, es un problema. O sea que a este muchacho le viene pasando todo esto, y si ven toda la cantidad de síntomas somáticos, ¿no? Que hablábamos, las contracturas, las cefaleas, la asociación del reflujo, de la presión, de la hipertensión arterial. O sea que lo que queríamos mostrarles con esto es cómo se asocian patologías somáticas o médicas a los cuadros de ansiedad, ¿no? Y también a los cuadros depresivos, que bueno, en el ejemplo capaz que no quedó muy, muy claro, pero sí ocurre. Bueno. Acá les pasamos la bibliografía, en las cuales tomamos algunos conceptos para poder compartir con ustedes, y en principio sería todo.
Así que nos volveríamos a encontrar en la próxima instancia, que bueno, sería más interactiva que esta que tuvimos hoy, y de repente podemos hacer algún ciclo de preguntas o de dudas para contestar y compartir con ustedes. Bueno, en principio sería todo. Bueno, agradecerles que hayan estado viendo esta grabación, porque tuvimos que hacerlo de esta manera en esta oportunidad, y los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.